Digamos que frente a escenarios de alta volatilidad, que es lo que se ha presentado desde el segundo semestre del año pasado, la mayoría de los inversionistas o analistas lo que recomiendan es que las personas se refugien en tipos de rentabilidad estables. Una de las recomendaciones son las inversiones de tipo de renta fija. Ejemplo, los CDTs. ¿Qué se garantiza con las inversiones de renta fija o los CDTs? Es que si bien los niveles de rentabilidad son bajos, pues en escenarios de volatilidad o lo que se está presentando es que no van a variar mucho. Entonces se garantiza que no se pierda el capital. Digamos que gran cantidad de analistas pues recomiendan ir por este tipo de inversión. Si uno analiza entonces lo que está pasando específicamente en el mercado de renta variable, lo que nos muestra esta primera gráfica es el comportamiento del índice Colcap, que es el índice más representativo del mercado de renta variable en Colombia. Y relacionamos un poco ese comportamiento del Colcap con el comportamiento del petróleo. Como lo podemos ver es que el petróleo ha disminuido y el índice Colcap pues también ha presentado un comportamiento en la misma tendencia. El impacto del petróleo ha afectado el mercado de renta variable y si uno analiza el Colcap es el índice que más disminución ha presentado en el primer trimestre del 2015. Estamos hablando de una disminución por el orden del 15%. Economías como Brasil, Chile están presentando disminuciones al nivel de 2%. México, por ejemplo, se encuentra en terreno positivo. Entonces, el mercado de renta variable en Colombia está presentando un comportamiento negativo en lo que va del 2015 y una de las razones que lo explica pues ha sido este comportamiento de caída del sector petrolero. Sin embargo, no se puede hablar que sea el único factor el que explica que este comportamiento del sector petrolero sea el único factor que explica el comportamiento de renta variable, porque el año pasado hablábamos de que las acciones petroleras representaban alrededor del 16% del índice Colcap. En este año 2015 está representando más o menos el 11%. Entonces, no solamente el petróleo está explicando esta disminución en el mercado de renta variable. Otro de los análisis que se hace es que el impacto que está teniendo la tasa de cambio está volviendo menos atractivo las inversiones en pesos, pese a que se vuelva atractivo para inversionistas internacionales porque se vuelven más baratas. Digamos que ese es un segundo factor que también está impactando en el comportamiento del mercado de renta variable. Hay un tercer factor que lo podemos ver en estas gráficas y uno de esos es el interés de largo plazo de Estados Unidos. Lo que está haciendo el comportamiento del índice de renta variable es que el comportamiento, digamos, de estos índices tienen una característica particular bien relevante, es que se comportan como herramientas predictoras de desaceleraciones económicas. La caída o la disminución en el índice Colcap lo que está haciendo o lo que está prediciendo es que va a venir un periodo de desaceleración económica para el país. Y lo vemos en esta primera gráfica de la evolución del PIB. Veníamos de un crecimiento importante por allá del 2011 del 6,2%, todavía se están presentando unos crecimientos, pero como lo podemos ver en los últimos años, las tasas de crecimiento de la economía colombiana cada vez son menores y lo que se estima es que para este año 2015 se puede hablar de un 3,8%, algunos hablan de un nivel del 3% y cada vez las expectativas del crecimiento económico para Colombia son menores. Entonces lo que hace el índice Colcap o su comportamiento es que empieza a anticipar o a predecir una desaceleración económica. Esa desaceleración económica también marcada por un panorama incierto sobre todo en la parte tributaria, eso desestimula la parte también de la inversión en renta variable. Hay otro factor que es el comportamiento de la Fed. Digamos que ya está muy claro o prácticamente es un hecho que la Reserva Federal va a incrementar sus niveles de interés para el segundo semestre de este año. Al presentarse ese incremento en las tasas de interés, como lo mencionamos anteriormente, pues genera un efecto, es que se vuelve más atractivo tener unos recursos en Estados Unidos que en Colombia, entonces se genera un desplazamiento de inversión a este otro tipo de economías, pero hay una razón o una teoría financiera que lo que dice es que cuando se presentan incrementos en tasas de interés,
pues el comportamiento del mercado de renta variable empieza a tener un impacto negativo. ¿Cuál es la razón de esto? Es, digamos, si uno mira por allá lo que aconteció hacia el año 98, que fue la crisis en Colombia y la crisis asiática, ¿qué se generaban? Es que compañías que estaban presentando menores niveles de utilidades y las economías presentando incrementos en sus tasas de interés. Los dos efectos lo que generan es que el mercado, el comportamiento de las compañías que hacen parte del mercado de renta variable pues no vaya a ser positivo, y eso es lo que genera una disminución en ese mercado de renta variable, y es lo que está prediciendo el índice Colcap. La teoría económica, lo otro que habla es que básicamente el precio de una acción está definido por el valor presente de los flujos futuros que va a generar la determinada empresa, y ese valor presente pues es traído a una tasa de interés. Si las tasas de interés se incrementan, pues el valor o el efectivo que va a pagar hoy una persona por determinado tipo de acción pues va a ser menor a causa de ese incremento en el nivel de riesgo que se genera a través del incremento en tasas de interés. Digamos que esa razón pues es lo que conlleva a que también este mercado de renta variable esté presentando una disminución. Finalmente, frente a este mercado, pues recientemente hicieron una entrevista a Juan Pablo Córdoba, que es el presidente pues, de la Bolsa de Valores colombiana. Y básicamente lo que le preguntaban era, venga, usted que es el experto en el mercado de renta variable, explíquenos un poco qué le está pasando al índice Colcap. Y básicamente lo que mencionaba era, lo que acabamos de hablar un poco, es que se está comportando como un índice predictivo. Se predice una desaceleración económica, el gobierno no da certeza de qué le va a pasar a la economía colombiana con la desaceleración del petróleo, no da claridad de qué va a pasar en la parte tributaria, se hablan de reformas pero no se habla específicamente cuál va a ser el impacto de las mismas, y lo que genera es básicamente que no existan inversionistas que vean atractivo estar invirtiendo en el mercado colombiano o desestimular ese tipo de inversión. Digamos que hay un símil interesante en el tema del mercado de renta variable o el índice de las acciones funcionar como un predictor, y es que, por ejemplo, si uno analiza el Merval, que es el índice accionario de Argentina, y uno observa su comportamiento, es uno de los índices que más se está valorizando. Entonces uno parece particular que una economía que está en una situación difícil, su índice accionario esté presentando un comportamiento favorable. Básicamente lo que está haciendo el Merval es que está prediciendo que ahorita en octubre, que se avecinan las elecciones en Argentina, pues el kirchnerismo no va a seguir en el poder, porque no existen candidatos oficialistas, y los candidatos que existen pues tienen una tendencia más de pensamiento de derecha, de apertura, digamos, a inversiones. Entonces se puede cambiar el panorama económico de Argentina posterior a octubre de este año, y ese índice Merval lo que está haciendo es predecir ese comportamiento, y por eso uno ve un comportamiento favorable. Caso contrario, lo que estamos viendo en Colombia. Lo que decía también Pablo Córdoba es que fuera de este comportamiento, en el tema de incertidumbre, en reforma tributaria, incertidumbre económica colombiana con el impacto del petróleo, también hay un efecto claro, es que ese incremento en las tasas de interés pues van a jugar un papel importante en el comportamiento pues, de los índices de renta variable.